Pues comentar que, bueno, nosotros venimos con un propósito de realizar un documental sobre la relación que hay entre gente de Castilla, del resto de España, con Cataluña y al revés, ¿no? Y ya sé que este tema queda muy serio después de la intervención de Joaquín, pero bueno, nos gustaría que alguien, así, o que empezara, no sé, a opinar qué os parece la relación que se establece o la que nos quieren establecer los políticos entre diferentes zonas de España y en concreto entre Cataluña y el resto de España, ¿no? No sé. Tengo la carrera de política internacional y no me mojo. Es que lo que queremos es que no se mojen los políticos, sino la gente de calle, la gente... Que no somos borregos, que tampoco nos lo creemos. ¿Cómo que no somos borregos, Angelines? Somos todos unos borregos. Al ser un país mosaico, a unas piezas no les interesa que otras piezas se vayan, ¿sabes? O sea, yo reconozco que como los catalanes, cuando he ido a Barcelona como ciudad, me gusta mucho la limpieza, el orden. Los nacionalistas lo que quieren es la independencia. Manía, desde luego, eso está claro, ¿no? Por lo que estás diciendo, manía el fin de un nacionalista es la independencia, manía, total. sí, no. Entonces tendrán que adornarlo con que son los demás que anticatalanistas para vender eso nada más, pero no es eso. Yo creo que la gente, como hemos hablado antes, de Cataluña, pues lógicamente pues en las ciudades hablan español, la mayoría se relaciona en español y nadie piensa que es anti-española, ni mucho menos. Pero la gente lo que le intenta el nacionalista es separarse de España para ir a dónde. Yo entiendo que España es una, no puede estar dividida. Eso está anticuado. No, déjate de tonterías, España es una, con una bandera y ya está, y no hay diferenciación de nada. Claro que hay diferencia entre gallegos, los de las vascongadas, porque a mí me gusta llamarlos vascongadas. Nos venden la imagen de que en el País Vasco son unos etarras. En Cataluña son unos usureros que les gusta el céntimo y que como tienen su idioma son distintos a los demás. Tú métete en un barrio andaluz, de donde quieras un barrio andaluz, que no te vas a enterar de ni papa de lo que dicen. Pero no estamos Y lo bueno de hablando... España es la diversidad de culturas que hay. Yo lo que tampoco comprendo es por qué se tenga que ver Cataluña como una nación independiente. Eso es lo que yo no lo concibo. Porque para eso están las regiones y ya está, cada uno somos nuestra región, pero al final todo uno. Y lo que ahora menos se espera uno y lo que menos conviene a la globalidad es precisamente el desunirse. Donde todo ha costado tanto unirnos y donde todos vamos a una y creo que España hasta ahora ha funcionado bastante bien, aunque cada uno tenga sus diferencias, para eso están las comunidades, para que regulen todo eso. Entonces creo que ahora el que una comunidad quiera desunirse del resto del país, aunque cada uno tenga sus diferencias, esto significa el inicio de un cambio donde no hay vuelta atrás. Es que a este paso se queda el Estado sin competencias ninguna. O sea, todo pasa a manos de las comunidades y es un desbarajuste, es una torre de Babel. No hay ningún país en el mundo que se gobierne ahora mismo como España. O sea, no pueden, por ejemplo, los vascos plantearnos que el problema vasco es como los del IRA, porque no tiene nada que ver. O sea, absolutamente nada. El IRA no tiene una autonomía como puede tener cualquier región de España. O sea, eso es imposible, entonces que no lo vendan así. ¿En qué queda reducido el Estado? Si ahora mismo aprueban que Cataluña es una nación, ¿en qué queda la monarquía? Pero yo lo que no entiendo es porque luego la bandera no se consideran españoles. ¿Y quién ha dicho que no se consideran españoles? Mucha gente que... Es que eso, Carmen, es lo que nos han vendido. Pero no dicen Cataluña aporta 2 millones de euros más o 2.000 millones de euros más de impuestos al Estado que Castilla-La Mancha. Déjate de eso, que eso son... Las cosas financieras se pierden, nadie sabemos una puta mierda de eso. Y fuimos a Tarragona a ver la catedral y entonces, claro, nos íbamos meando, la verdad, y ya pasamos al baño y nos piden dinero y aquí eso pues no estamos acostumbrados a pagar por mear y ya dije... ¿Cómo son los catalanes? Vaya unos agarrados, que se quedan con los euros y también con los meados. Y es el inicio, desde luego, es el inicio de un nacionalismo, de un separatismo, y puede ser la consecuencia de que España ya no sea una, sino que sea un Estado federal, donde no conviene a nadie. El querer ser otra nación es como ya Francia, vamos, yo vería ya Cataluña como Alemania, Francia, Inglaterra. Pues fíjate qué triste, una cosa que es tuya, como un hijo, que dices no, ahora ya eres de la otra familia, ya no perteneces a nosotros. Una cosa que quieres realmente te duele, claro.
Antes salía yo con las ovejas a las 10 de la mañana y estaba hasta las 7 de la tarde. Ahora hago yo eso y a la semana me entra una depresión. Queremos otro ritmo de vida. Claro, salir un ratillo nada más. Yo salí a las 10:30, a las 2 me voy. Y antes no, estaba pues hasta las 6 o las 7 de la tarde. Pero cualquiera se priva de otras cosas, claro. No, es que esto es muy duro todo el día. Muy duro, claro. Y no es eso, porque un día lo haces o un mes. Es que es todo el año. Que queremos que España sea una, no que se divida. Y tenemos miedo. Ahora son los catalanes, luego los vascos, luego otra... Y no queremos que se divide España. Que penaron mucho y mataron mucha gente. Bueno, murió mucha gente para unirlas. Pues hombre, yo no tengo nada en contra de los catalanes. Lo que pasa que... Pues no sé, esto no sabemos si será bueno o será malo, que no se sabe. Yo creo que la mayoría de la gente tenemos miedo a eso, a que España se vea hecha partes, como antiguamente. Y aquello costó muchas vidas. Que como no entendemos mucho, yo no entiendo mucho. Pero oyes comentarios de un sitio, de otro. Todas las comunidades autónomas hicieran lo mismo, pues creo que acabaría esto mal, ¿no? Creo que no es... Yo tampoco conozco mucho el tema, pero bueno, lo que sí que creo que es insolidario, vamos. Aquí cada uno... Pues España va a ser al final naciones, ¿no? Van a ser todo... No sé, creo que no es bueno. No es bueno, pero bueno. Pero sí que creo que ahora se está abusando de... Se está ensalzando mucho lo que es la independencia de Cataluña y eso es el nacionalismo al fin y al cabo. No me parece bien lo del estatut ese, tampoco, pero bueno, eso ya que lo vean los políticos. Me parece muy avaricioso por su parte. Vamos, según lo que me han explicado a mí. Eso de que no quieren compartir nada y luego quieren de todo, pues no sé, vamos, yo tampoco me he enterado mucho, pero más o menos. Y Cataluña me parece un poquillo superiores. Hay una calle que hay por aquí, un poquito superiores a nosotros. ¿Se creen ellos? Y no sé, los catalanes por aquí por la Mancha no me parecen muy bien. ¿Sabes a mí? ¿Y gallegos? No, sí, cualquier persona de esas, sí. ¿Qué conocen más gallegos? ¿Conocen más a los gallegos que a los catalanes? No, gallegos parece que vienen pocos. No, catalanes vienen. Sí, catalanes vienen por aquí a trabajar, a vender, más que porque de turismo vienen pocos. Pero sí, vienen catalanes por aquí.